lastimados entre los israelitas. Y algo muy importante que podemos conocer del corazón de Dios, que para Dios es importante que los corazones heridos y lastimados escuchen palabra de consuelo. Eso es bien importante. E Isaías lo que está haciendo a partir del capítulo 40 y hasta el 66 es predicar a los corazones quebrantados, brindándoles esperanza de lo que habría de venir debido a la cautividad. Y esto es el comienzo del cumplimiento de esa promesa de Dios. Jerusalén ahora necesitaba una palabra de consuelo. Esto significa que Dios tenía un consuelo para darles. Y el consuelo de Dios no es un mensaje vacío de un pensamiento positivo, de como solemos escuchar, todo va a estar bien, no se preocupen, bla, bla, bla. No, Dios siempre, escuchen iglesia, Dios siempre va a dar a su pueblo motivos de consuelo, siempre. Él permite la adversidad, Él permite que en algunos casos el mal avance con propósitos que van más allá de nuestro entendimiento, pero junto con la disciplina o el castigo, Dios siempre tendrá una palabra de consuelo para su pueblo. Y el consuelo que leemos aquí dice: consolad, consolad a mi pueblo, hablad al corazón de Jerusalén. Este consuelo viene con palabras tiernas. Dios está hablando al corazón del pueblo. Dios está diciendo: hablen al corazón de Jerusalén. Literalmente eso es hablar a lo profundo de su ser. La idea de consuelo se utiliza como la interrupción o la desaparición de aquello que afligía el ánimo. Tome nota de esto: la desaparición de aquello que afligía el ánimo. Y se trata de algo, ese consuelo es algo que ahora va a conferir alivio, haciendo que la angustia o que la pena se sientan con menos intensidad o queden a un lado. La tarea de la predicación bíblica, y eso es algo que debemos tomar en cuenta, la tarea de la predicación bíblica no solo tiene el énfasis de pregonar la ira de Dios. El evangelio verdadero, el evangelio al cual Dios nos llama a predicar, no es el evangelio de te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno y te vas a ir al infierno. Eres malo, eres malo, eres malo, eres malo, eres malo. El énfasis no es pregonar la ira de Dios, sino también, fíjate, aquí viene el equilibrio, sino también presentar un mensaje de consolación que el hombre necesita. No es solamente estar usando la palabra de Dios para flagelar, para condenar, para castigar, sino también debe ser usada la palabra de Dios para brindar consuelo y esperanza. Ese es el equilibrio bíblico. Un teólogo del siglo pasado escribió esto: en siglos anteriores, cuando un teólogo defendía una doctrina que parecía nueva o peligrosa, se investigaba a ver si era consoladora. Si esa doctrina brindaba consuelo, dice, nos hablaba de una doctrina que estaba en orden. En cambio, si no lo era, si la inclinación estaba solamente en pregonar ira de Dios o castigo, dice, es porque contiene algún grado de falsedad. Es decir, era ley en lugar de amor. Y aquí vemos cómo Dios se preocupó por su pueblo. Y lo primero que les dice, después de la predicción del cautiverio, las primeras palabras que vienen después de ese anuncio es: consolad, consolad a mi pueblo. Una palabra de consuelo para Israel. Esto mismo me recuerda al salmista, Salmo 119, 41 al 51. El salmista, un hombre atribulado, un hombre que también había sido de una u otra manera angustiado, él dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Y qué dice el salmista? Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El cautiverio babilónico fue un plan inesperado para Israel. Y ese plan, de parte de Dios, traería quebrantamiento por medio de la aflicción. Y a todos nos suceden las mismas cosas en lo que respecta a las aflicciones. En muchos casos son aflicciones o males permitidos por Dios. ¿Cuál es el propósito? Traer quebranto a nuestro corazón. Y sin duda ninguno queremos ser afligidos.
O sea, ninguno hemos dicho, orado y ayunado, Señor, para que me aflijas más. Al contrario, ayunamos y nos acordamos de Dios en orar para que nos quite la aflicción o no pasar por esos tiempos. Y en nuestra ecuación sobre la felicidad no entra la aflicción. O decimos, no es necesaria la aflicción. Sin embargo, ninguno de nosotros podrá escapar de las pruebas. Ningún ser humano, es más, no hablemos de cristianos, ningún ser humano dejará de pasar por aflicciones. Si tú eres un hombre impío, fíjate, la Biblia dice, muchos dolores vendrán sobre los impíos. Si tú eres un hombre piadoso, ¿qué dice la Biblia? Muchas son las aflicciones de los justos. Si tú andas en los caminos de la santidad, vas a encontrar obstáculos que se van a interponer en tu comunión con Dios. Si tú andas por los caminos de la injusticia, vas a caer en trampas y quedarás atrapado hasta la muerte y la ruina. En otras palabras, seas justo o impío, seas piadoso o no, no hay escapatoria a las aflicciones. La diferencia entre el impío y el justo es el propósito que cumple las aflicciones en cada uno. Para el impío es para destruirlo, pero para el cristiano es para quebrantarlo y humillarlo, para que tenga una mejor comunión con Dios. Cuando nacimos de nuevo, aunque recibimos innumerables misericordias de parte de Dios, ciertamente nacemos con otro tipo de dificultades, pues entramos en pruebas espirituales. Ahora viene otro tipo de aflicciones. Entramos en conflictos espirituales, entramos en dolores espirituales. Y así, ya siendo cristianos, recibimos un doble conjunto de aflicciones, porque las aflicciones no terminan. En algunos casos vienes a la fe y se incrementan. Y es donde muchos se desalientan. Pues que la fe cristiana no se trataba de no sufrir, pues que la fe cristiana no se trataba de que Dios me iba a ayudar y que no me iba a pasar nada malo, pero se incrementan. Recibimos un doble conjunto de aflicciones en la fe, pero también, a diferencia del impío, recibimos una doble dosis de misericordia. Quien escribió el Salmo 119, el salmista, era un hombre que amaba a Dios, refiriéndonos a David. Pero sin duda David también fue un hombre muy afligido, un hombre que muchas veces se entristeció de manera muy profunda y hasta depresiva. El hombre conforme al corazón de Dios era aquel que sentía la mano de Dios también en el castigo y la aflicción. David era rey, era un gobernante, era poderoso, era rico, y por lo tanto sería una necedad suponer que los hombres más ricos y más poderosos son los que están libres de aflicciones o de sufrimientos. Algunas veces, fíjate, nuestra mentalidad es, él tiene mucho dinero, él tiene empresas, él tiene carros de lujo, no ha de tener aflicciones, no ha de tener preocupaciones, pero esto no es así. David era un hombre afligido y lo tenía todo en términos terrenales y materiales. ¿Qué nos enseña esto? Que cuanto más alta es la montaña, más fuertes serán los vientos. Eso es lo que aprendemos. Y muchos, en un momento de desesperación, hemos clamado, y fíjense, ignorantemente, Señor, quita de mí esta aflicción, porque soy tu hijo. Como si Dios no supiera que eres su hija. Quita de mí esta aflicción. O también decimos, no permitas el sufrimiento sobre mí. ¿Qué no me amas? ¿Qué no me amas? Como si pudiéramos a Dios hacerlo, sí es cierto, tiene razón, lo amo, entonces no puedo afligirlo porque lo amo. Mira, la Biblia lo dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice, lo enseña, Dios no te quitará el sufrimiento, Dios no te quitará la aflicción, pero lo que la Biblia sí dice es que Él te ayudará en medio de la aflicción, Él te brindará la fortaleza para sobrellevar los tiempos de agonía. ¿Por qué? Porque Él ha prometido, eso sí ha prometido, Él no ha prometido no darte aflicciones, Él no ha prometido eso, Él no te ha dicho, no, tú no vas a sufrir, tú no te vas a afligir, no. Él lo que ha prometido es brindarte consuelo en todas tus tribulaciones, pero Él jamás prometió que las quitaría, o que tú serías inmune a ellas.
Un ejemplo de eso son los amigos de Daniel que fueron puestos en el horno de fuego por orden del rey Nabucodonosor. Y dice la Biblia que los 3 amigos de Daniel, debido a su fe, a que tomaron la decisión de no postrarse para adorar la estatua que él había edificado, dice la Biblia que el castigo fue que ambos tendrían que ir al horno de fuego. Y la historia nos enseña que cuando al horno de fuego ingresaron 3, pero sorpresivamente, ¿vieron a cuántos? A 4, el cuarto representaba a Cristo, el Hijo de Dios, que estaba con estos 3 jóvenes santos que por su fe estaban siendo afligidos, que estaban siendo puestos en el fuego. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto se hizo presente la cuarta persona, Cristo? Hasta el momento en que ellos estuvieron en el fuego. Obviamente hablo de manera visible. Hasta ese momento fue cuando se percibieron esas 4 personas dentro del fuego. Es importante entender que Él no estuvo con ellos, sino hasta que estuvieron en el fuego. Y bueno, al menos no visiblemente. Y no estuvo con ellos de tal manera que pudiera apagar la llama. Es decir, Él no entró con ellos para apagar la llama o para extinguir el fuego o para impedir que fueran consumidos. Él no estuvo ahí para liberarlos de esa aflicción. Ellos pasaron por el fuego. Y era un fuego real. Y Él estuvo ahí brindándoles consuelo y protección. El fuego no fue extinguido, ponga atención a esto. La prueba no fue quitada. La aflicción no fue eliminada. Sino en medio del fuego, Él estuvo con ellos. Hay que entender este punto. Él estuvo con ellos. Ante el inevitable cautiverio, Dios le dice a Israel. Ahora, en Isaías 43, 1 al 2, que es contexto de lo que estamos viendo. Ve lo que le dice ante el cautiverio. Dios le dice a Israel. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel. ¿Y qué le dice el Señor? No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y el verso 2, ¿qué dice? No pasarás por las aguas. No dice eso. El texto no dice, no pasarás por el fuego. ¿Qué dice el texto? Cuando pases por las aguas. Y la oración de muchos de nosotros sería, Señor, yo no quiero pasar por las aguas. Yo no quiero atravesar por el fuego. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Cuando pases por las aguas, ¿cuál es la promesa? Yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Hasta qué punto el Señor promete estar con su pueblo? Cuando ellos pasen por las aguas, cuando ellos pasen por el fuego, cuando ellos estén en las aguas de los ríos. Es cuando se hará presente o manifiesta su presencia. Y Dios le está diciendo a Israel, yo estoy contigo, Israel. Cuando pases por las aguas, estaré contigo. Cuando pases por el fuego, estaré contigo. Esto describe la promesa del pacto de Dios. Y cuando tú tienes en perspectiva precisamente esto, de que Dios estará contigo en el tiempo de aflicción, que Dios estará contigo cuando seas puesto en ese horno de fuego, que Dios estará contigo cuando pases por las aguas, bajo la perspectiva bíblica, nuestra oración debería ser, ojalá pronto pase por las aguas. Ojalá pronto pueda pasar por el fuego. Ojalá pronto pueda ser puesto en ese horno. Ojalá yo pueda sentir el fuego, porque solamente así, yo podré experimentar una manifestación de la presencia de Dios como nunca antes. Y es ahí, en las aguas, en el fuego, donde podremos conocer a Cristo de una manera en que ninguna otra circunstancia nos podría revelar quién es Él. Y con gusto, fíjate, cuando tienes la perspectiva con Dios, con gusto aceptarás el horno de fuego.
Con gusto aceptarás pasar por las aguas. Y Dios le dice al pueblo de Israel, viene el cautiverio, pero a pesar de que ustedes van a ser quebrantados, dominados y avergonzados por un pueblo pagano, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. No pierdan la perspectiva. Si ustedes tienen la perspectiva correcta, entonces el pueblo debería orar, Señor, que venga el cautiverio, que venga la opresión de Babilonia. ¿Por qué? Porque solamente así podremos tener una manifestación de la presencia de Dios como de ninguna otra forma jamás podríamos conocer. Y ahí es algo donde tú anhelas y dices, Señor, ojalá pase pronto por el fuego para conocerte más profundamente. Ojalá pronto se me dé la oportunidad de pasar por esos ríos, porque tú has prometido que no me anegarán, que estarás conmigo. Y tú has prometido que si voy al fuego no me quemaré, ni la llama arderá en mí. Esa es la promesa de Dios. Y bajo esta perspectiva, con gusto aceptarás ese fuego, con gusto aceptarás esa aflicción. Y al referirme con gusto hablo con la perspectiva de que Dios va a obrar, de que va a obrar lo sobrenatural, lo imposible. Y es ahí donde podrás encontrar la compañía del Hijo de Dios. Ahora, reflexiona acerca del argumento sobre el bien y el mal. Y aquí viene una pregunta importante, donde, fíjate, muchos cristianos se envuelven en esto. Es donde muchos nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, a ver, ¿por qué si Dios es todopoderoso? ¿Por qué si Él es omnipotente? ¿Por qué no interviene y detiene el mal? ¿Por qué no lo hace? Vamos a perspectiva del contexto que estamos teniendo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué si Dios es todopoderoso? ¿Por qué no intervino y detuvo que el pueblo sea llevado al cautiverio? La respuesta ya la tenemos. Pero a veces nuestros argumentos se enfocan en eso. ¿Por qué Dios no? Si Él lo puede hacer, ¿por qué no lo hizo? Y ahí vienen más preguntas. ¿Por qué Dios permitiría el mal sobre sus hijos? Y yo pregunto, ¿puede Dios prevenir el mal? Por supuesto. ¿Puede Dios prevenir el cautiverio de Israel por los babilonios? Claro que Él podía prevenirlo. Claro que sí. Y la pregunta es, si es omnipotente, entonces dice, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué permitir a su pueblo sufrir? ¿Por qué permitir a su pueblo ser expuesto y avergonzado? Y son preguntas razonables. Hay quienes preguntan, ¿es Dios inerte contra el sufrimiento? Si Él existe, ¿por qué no actúa para quitar todo el mal y el dolor sobre la faz de la tierra? Iglesia, son preguntas honestas, sinceras, inquietantes, pero no porque sean difíciles de contestar, sino porque son incómodas, porque las respuestas no son lo que queremos oír. Lo que queremos oír es que Dios nos diga, no vas a pasar por el fuego, no vas a pasar por las aguas, no serás llevado al cautiverio. Eso es lo que queremos oír. No vas a sufrir. No vas a llorar, todo será felicidad para ti, todo. Esas son las cosas que queremos oír. Por eso, algunas veces la voluntad de Dios y la verdad de Dios resulta ser incómoda, porque no nos brinda lo que queremos, porque no nos da la comodidad que deseamos. Y es una verdad, esto que resistimos a aceptar. Resistimos a aceptar lo que nos debe llevar a reconsiderar las ideas también que tenemos acerca de Dios y de su plan y de su propósito para con nosotros. ¿Tú crees que es fácil para un cristiano enfrentarse a una enfermedad terminal? No, no es fácil. Pero detrás de lo que pudiera alcanzar a reconsiderar nuestra mente, hay un plan que sobrepasa este plano terrenal y corporal que nosotros no alcanzamos a dimensionar.
Y es ahí donde debemos reconsiderar realmente cuál es nuestro concepto acerca de Dios. Porque si nuestro concepto acerca de Dios es que Él no va a permitir que ninguno suframos, que Él no va a permitir que ninguno muera, Él no va a permitir que ninguno de nosotros se enferme, estamos errados. Porque muchas veces el plan y el propósito de Dios para nuestra vida se desarrolla precisamente en el fuego, en las aguas y en los ríos. Precisamente. Y cuando los entendemos, cuando entendemos correctamente la perspectiva de Dios, es donde podemos tener un entendimiento que Dios tiene sus razones por las cuales Él nunca va a actuar de la manera que quisiéramos. El sufrimiento sobre el cautiverio para el pueblo de Israel les causaría mucho dolor. Y de alguna manera yo creo que también gran parte del pueblo estaba decepcionado de Dios. ¿Por qué decepcionados? Porque las ideas que tenían acerca de Él no correspondían a lo que Él estaba permitiendo en ese momento. Dios permitía el mal contra su pueblo en ese sentido. Y también Dios permitió sus consecuencias sobre el pecado del pueblo. Y esto requiere un entendimiento fundamental de su carácter. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía le dio al hombre la libertad de escoger, ¿sale? Todos tenemos la libertad de elegir. Elegimos obedecer o no desobedecer. Elegimos mantenernos sentados o elegimos mantenernos parados. Desde Adán y Eva, esa libertad es parte de la vida humana. El deseo no era que su pueblo fuera afligido por Babilonia. Ese nunca fue el deseo de Dios. El deseo de Dios no era que Adán y Eva pecaran. Sin embargo, la libertad de escoger era esencial en el ser humano. Y Dios, el deseo de Dios es que nosotros escogiéramos obedecerle desde el fondo de lo profundo de nuestro corazón. El deseo de Dios es que nosotros amemos su ley, sus principios y sus caminos. ¿Pero qué sucede? Es donde, debido a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, escogemos obedecer a Dios de una manera condicional o segmentada. Y es entonces cuando escogemos obedecer a Dios y la consecuencia se clasifica de manera ahora inherente a un acto. ¿Qué significa esto? La Biblia dice, si obedecemos, somos bendecidos. Si escogemos desobedecer, la consecuencia refuerza una acción que buscará corregir un comportamiento indeseado. Y ahí es donde viene la disciplina. Es donde entra el cautiverio babilónico. En el caso de Adán y Eva, ellos cosecharon las consecuencias de su pecado. Dios les dijo que morirían, lo que ocurrió después. Pero la consecuencia inmediata a su pecado, ¿qué fue? Fue la expulsión del huerto. Dios no los destruyó, Dios no aniquiló a Adán y Eva, los expulsó, es decir, les brindó otra oportunidad, pero juntamente con esa oportunidad también Dios prometió estar con ellos y darles consuelo en medio de la tragedia que enfrentarían debido a su desobediencia. Cerca de 2500 años después de Adán y Eva, Dios le ofreció a los israelitas un descanso real del sufrimiento. Comenzó a trabajar con ellos y mientras estaban en esclavitud en Egipto, dice la Biblia que prometió no solamente liberarlos de la esclavitud, sino darles la oportunidad de ser un modelo que otras naciones pudieran imitar. Como parte de su pacto con Dios, ellos tendrían que obedecerlo. Esa era la condición, obedézcanme, Éxodo 19:5. Y Dios, fíjense, Dios todavía les facilita las cosas, les dio leyes, instrucciones, preceptos fundamentales, estatutos adicionales, les facilitó aún más las cosas resumiéndoles todo en 10 mandamientos, no morirás, no mentirás, ahí está, fácil, la tenían fácil. Y Dios les dijo que si los obedecían, habría muchas bendiciones. Deuteronomio 28, que habla sobre las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Pero si desobedecían, ¿qué les vendrían? Muchos sufrimientos como consecuencia. Desgraciadamente Israel despreció a Dios.
y tuvo que afrontar las consecuencias de dolor generación tras generación. Y entre estas estaban las catástrofes agrícolas, estaba la pobreza, estaban los problemas familiares, la falta de salud, los crímenes, la violencia, las derrotas militares con pueblos más débiles, incluso, y aquí es donde entra, el cautiverio, que fue consecuencia precisamente de todo esto. Un hombre un día va con su amigo cristiano, que estaba pasando por un tiempo de aflicción muy profunda, y se acerca a él y le dice: no entiendo, querido amigo, le dice, no entiendo. Yo te veo feliz. Cuando estabas en apuros, yo te vi muy feliz. Te he visto enfermo y observo tu paciencia. Yo vi cómo te calumniaban y vi tu serenidad. Y este amigo le pregunta: ¿puedes decirme por qué estabas tan tranquilo y sereno? ¿Cómo es posible que tú puedas alcanzar ese grado de confianza y consuelo? Y este hombre responde: la palabra de Dios es mi consuelo en mi aflicción. Y así como mi aflicción me acompaña, también me acompaña mi consolación. ¿Y qué es lo que el Señor le dice a Israel? Isaías 41 al 2, volvemos a leer: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablar a su corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahí está la palabra de Dios. Y ante el inminente exilio de Israel a Babilonia, el pueblo estaría enfrentándose a uno de sus peores temores: ser exiliados, ser llevados cautivos. Y este capítulo 40 anuncia un mensaje de consuelo. Aquí están resonando las palabras de Dios que está dirigiendo al pueblo a través del profeta Isaías. Aún no comenzaba su tiempo de aflicción y Dios ya estaba dándoles una promesa de consuelo. La repetición de la palabra consolad, consolad, aquí está repetida, se utiliza para enfatizar la importancia de lo que Él quería que el pueblo entendiera. Dios está reiterando la importancia de lo que se está transmitiendo. En este caso, Dios estaba reiterando su promesa de que Él les daría consuelo. Aun cuando el futuro fuera incierto, aun cuando venía una época incierta, difícil, dolorosa, Dios estaría con ellos. Y el consuelo es una base importante para la vida del cristiano, porque Isaías deseaba que la nación del pacto, la nación de la promesa de Dios, no perdiera el ánimo, que no perdiera la fe. Las palabras consolado, consolará, consuelo, consolaos, consolar, aparecen 13 veces de los capítulos 40 al 66, lo cual está reiterando el interés de Dios de que el pueblo, a través de la consolación, pudiera mantenerse animado. La palabra consuelo también se traduce como recibir fuerza, pero mantener también la esperanza. Eso es lo que puede definir la palabra consuelo: fuerza y esperanza. Eso es lo que necesitaba el pueblo ante esta terrible noticia sobre el cautiverio. Y cuando leemos el texto, viene una palabra de consuelo. Aquí lo estamos leyendo. Y posteriormente, Dios le dice al pueblo que su pecado ha sido perdonado. Ponga atención a esto. Es lo que Dios dice: su pecado ha sido perdonado. En el momento en que Isaías habló esto, Jerusalén o Judá estaban muy conscientes de su pecado delante de Dios. Isaías anteriormente ya les había hecho saber de sus males, de sus pecados. Sin embargo, el profeta habla de un día en que el pueblo recibiría ese consuelo porque su pecado sería perdonado. Y mire, y el ser perdonados trae un verdadero consuelo para la vida del cristiano. Todos debemos reconocer que hemos pecado delante de Dios. Todos debemos reconocer que hemos actuado con iniquidad y desobediencia, pero saber que nuestro pecado ha sido perdonado y que hemos sido presentados delante de Dios inocentes.
Eso es una razón para tener esperanza. Y es ahí donde recibimos consuelo. ¿Cuál es la dinámica de Dios con el pueblo de Israel en este episodio? Es como una madre sabia que ante un hijo desobediente y rebelde, esa madre sabia habla con su pequeño hijo antes de la disciplina, habla con su hijo de manera compasiva, haciéndole saber lo mucho que lo ama y que por esa razón, porque lo ama, dice, esta madre lo que hace es, por lo mismo que te amo, yo necesito disciplinarte. A veces los hijos que dicen, no, ya no voy a hacerlo, ya, dame una oportunidad más, te dicen los hijos, ¿no? Ya, de verdad, no vuelvo a hacerlo. Pero tú sabes que es necesaria la disciplina. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel a través de todos los años le decía a Dios, ya no, Señor, ya nos vamos a portar bien, ya te vamos a obedecer, abandonaremos los ídolos paganos y solamente te serviremos a ti. Pero por favor, una oportunidad más, una oportunidad. Y así estaba, el pueblo de Israel estaba como los hijos, y así son los hijos. Dame una oportunidad más, pero la madre decidida le dice, no, es necesario. Necesito doblegar tu voluntad. Y un hijo necesita también ver las consecuencias de su desobediencia. Y esa madre le hace saber lo mucho que lo ama y lo hace consciente de la necesidad de la disciplina, que la disciplina tiene el propósito de corregir una mala condición en el corazón que repercute en una mala conducta. Pero antes de asestar el primer golpe, una madre anticipa el consuelo. Lo hago porque te amo, no lo entiendes, te va a doler, pero esto es para tu bien, es para tu bien. Y así como esa madre que hablaba con su pequeño, así hablaba Dios a Jerusalén con ternura. Al corazón, dice el texto, al corazón, con palabras suaves, con palabras de ánimo, con palabras compasivas, con palabras de consuelo. Y Dios está hablando al corazón de su pueblo. Y Dios le está diciendo, viene un cautiverio. Yo voy a permitir que Babilonia se levante y los doblegue. Y ustedes serán exiliados. Y ahí está el Señor como esa madre, diciéndole al pueblo de Israel, viene un cautiverio de 70 años. Será un tiempo de lucha, será un tiempo difícil, será un tiempo de dolor, de aflicción, de angustia. El cautiverio de Judá se compara con las dificultades que acarrea una guerra. Era un tiempo de prueba muy difícil. Y ese tiempo de prueba era el pago por su rebelión. Fueron las consecuencias por las malas decisiones que el pueblo tomó durante muchos años. Sin embargo, la nación, algo que hay que entender y saber, fíjese, la nación ya había sido perdonada. ¿Qué le está diciendo el Señor a Israel? Tus pecados ya están perdonados. Tú ya estás perdonado. Pero, y pongamos atención a esto, iglesia, el ser perdonado no invalida las consecuencias de una rebelión. El ser perdonado no invalida las consecuencias de la desobediencia. Claro ejemplo de esto, un hijo rebelde que se va de casa, despilfarra el dinero, se envuelve en las drogas y su cuerpo comienza a sufrir las consecuencias de todo el daño que se hizo. Dios lo perdona, aún los padres lo pueden perdonar, pero no se invalidan las consecuencias. Una jovencita que decide tener relaciones fuera del matrimonio, termina embarazada, ¿Dios la perdona? ¿Si se arrepiente? Sí, Dios la perdona, pero no se invalidan las consecuencias de su desobediencia, de su inmoralidad sexual. Es lo que pasa. Lo mismo estaba sucediendo con Israel. Por eso el Señor le dice, Israel, nada más toma en cuenta, tú ya has sido perdonado. Yo ya he mostrado mi misericordia por ti. Pero
las consecuencias no se pueden invalidar. Es necesario este cautiverio. Es necesario este tiempo de aflicción para ti. Entonces, sabemos que las consecuencias de nuestra rebelión no se van a invalidar, pero algo que podemos observar aquí de una manera maravillosa, lo que sí vemos y lo que sí sucede aquí, es que el pueblo de Israel no debía esperar hasta el final del cautiverio para comenzar a experimentar el consuelo y las bendiciones de Dios. ¿Es Dios bueno o no lo es? Dios es bueno. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo? Viene un tiempo de cautiverio, pero aún antes de que llegue ese cautiverio, yo voy a consolar tu corazón y yo estaré contigo. Es en el tiempo de arrepentimiento que podemos experimentar la bendición de Dios, ya que es a través de su misericordia que recibimos el consuelo que es añadido cuando somos perdonados. Cuando nuestro arrepentimiento es profundo, el consuelo de Dios es nuestra fortaleza en los tiempos difíciles. Y eso es lo maravilloso de Dios. Dios le dice a Israel, tu pecado está perdonado. Y luego viene otra frase que pudiera confundir a algunos. La siguiente frase en el verso 2 dice, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Uno podría interpretar así a primera mano que, Dios le está ahora replicando el castigo, ahora Dios está incrementándole la dosis de castigo por todos sus pecados. No, eso no significa. La Reina Valera lo está traduciendo de esa forma, pero no es la esencia en el original. Porque aquí es donde podríamos argumentar, ¿cómo? ¿Es injusto que Dios haga un pago doble por el pecado? ¿Es injusto que Dios todavía vuelva a castigar? Es lo que podríamos interpretar. Pero aquí la clave de la interpretación de esas palabras está en el término doble. Que doble ha recibido de la mano de Jehová. ¿Qué significa doble? Doble significa literalmente doblar por la mitad. Agarramos una hoja de tamaño carta. ¿Qué hacemos? La doblamos por partes iguales. Cuando algo se dobla, cada mitad se corresponde exactamente con la otra mitad, y esto da lugar a la idea de algo que corresponde de una manera precisa y exacta entre el pecado y la misericordia de Dios. Eso es maravilloso. Digo, espero que lo haya captado. Eso es maravilloso. Y eso corresponde entre la aflicción y el consuelo de Dios. Se ha realizado un pago y era exactamente el pago que se necesitaba. Y Dios ha dado un consuelo y era exactamente el consuelo que el pueblo de Dios necesitaba para afrontar el porvenir. Marción, quien fue un maestro gnóstico del segundo siglo, este hombre filósofo creía que había dioses rivales en el cosmos. Él lo definía así: uno era el creador tirano y dador de la ley del Antiguo Testamento, y el otro, el desconocido Dios de amor y misericordia que envió a Jesús para que comprara la salvación del Dios creador. La perspectiva de Marción, él decía que el Dios que dio la ley era el responsable del dolor y del mal. Y la tarea del Salvador, es decir, Cristo en este caso, era rescatar al mundo del dolor y el mal causados por ese Dios tirano. Ese era el concepto que él tenía. Y muchos, así como Marción, suponen que Dios arremete de forma inmediata y rotunda para castigarnos en el momento en que cruzamos la línea, cuando en realidad es que generalmente nos permite sufrir las consecuencias de nuestro pecado, esto con un propósito de inducir un verdadero quebrantamiento
que nos lleve a un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ¿qué hará? Nos hará reconciliarnos con Dios y, como dice la palabra, y estar en paz con Él. Ese es el fin. Fíjate todo lo que tenemos que atravesar para llegar a ese punto de justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces el propósito del cautiverio era esa secuencia de eventos. Dios debía permitir sufrimiento como consecuencia de su rebelión, iba a usar a Babilonia como instrumento de flagelación, y el fin de esto, ¿cuál era? Inducir un quebrantamiento en Israel que los llevara a un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Esto con el propósito de que el pueblo de Israel pudiera estar en paz con Él, de una manera voluntaria y libre. Jesús dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Los que lamentan, los que sufren por consecuencia del mal, del pecado. Esos son los que lloran profundamente. Aquí no está hablando de los que lloran porque lo dejó la novia. Bienaventurados los que lloran. Aquí no dice bienaventurados los que lloran porque el wifi se fue de la casa. Mira, la Biblia dice. No, este llorar habla no de una agonía emocional, no una agonía en el ámbito del alma, sino del espíritu, que implica ese dolor que conlleva el pecado. Esos son los que se afligen, esos son los que lloran. Y en el caso de Israel, Israel lloraría debido al cautiverio. ¿Y por qué dice bienaventurados? Porque a través de esa aflicción vendría la restauración. A través de esa aflicción vendría el consuelo de Dios. Y es lo que está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Este es el consuelo que está hablando también Jesús. La tristeza que es según Dios, dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Produce arrepentimiento para salvación. Esta aflicción que sobrevenía al pueblo de Israel era una tristeza que estaba generándoles mucha agonía, pero esa tristeza inducida al pueblo de Israel debido al cautiverio fue una tristeza que era según la voluntad ¿de quién? De Dios. La tristeza que es según Dios. ¿Y cuál era el fin de afligirlos? Producir arrepentimiento para salvación. ¿Nota cómo va embonando todo esto? Y Pablo dice, la tristeza o la aflicción o la agonía que es permitida por Dios produce arrepentimiento para salvación. Y luego dice una frase que también pudiera confundirnos, de la cual no hay que arrepentirse. Lo que significa esa frase, de la cual no hay que arrepentirse, lo que significa es que esa aflicción que Dios ha permitido y que tiene como propósito y objetivo producir arrepentimiento, es una aflicción o una tristeza de la cual no hay que lamentarse, pues en la aflicción, pues es en la aflicción, lo que está diciendo que es en la aflicción la que nos va a doblegar para arrepentirnos. Y eso también nos habla de consuelo, eso nos habla del cuidado de Dios. Y después Pablo dice, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? La muerte. ¿A qué se refiere con la tristeza del mundo? Se refiere a esa clase de aflicciones, de sufrimientos en los cuales estamos alejados del plan de Dios. Porque un impío sufre sin propósito alguno. En cambio, un cristiano sufre pero con un propósito que va hacia la eternidad, que tiene resultados en la eternidad. Eso es lo que está marcando aquí Pablo. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, o hablamos de esa tristeza que es según Dios, se va a producir un pesar, una pena, una tristeza que es según Dios. Y esto es así como Dios lo ha establecido. Esto es como a Dios le agrada. Es una tristeza que va a conducir a un verdadero arrepentimiento.
Ahí encontramos la palabra metanoia, que significa un cambio de mentalidad, porque produce un cambio de conducta y por lo tanto está en la línea de la salvación y de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es una lamentación por el pecado. Muchos están lamentándose por el castigo. Muchos lamentan el haber sido, por ejemplo, descubiertos. No lamentan el haber ofendido a Dios. O sea, su lamento no es porque desobedecieron a Dios, sino porque fueron descubiertos, porque salió a la luz su transgresión. Es ahí donde viene el remordimiento de decir, pues ya me cacharon. Y me arrepiento. Pues tengo que hacerlo. Es de lo que está hablando aquí. Claramente de lo que está hablando aquí. Y el pueblo de Israel muchas veces lamentó por el castigo. No porque realmente estuviera consciente del mal o el pecado que cometían contra Dios. Y el pueblo de Judá lloraría, sufriría debido al cautiverio. Recuerde que el cautiverio era un tiempo de lamento, pero también esa tristeza, según Dios, le brindaría consuelo al pueblo de Judá en el cautiverio. Junto al llanto vendrá la mano tierna de Dios que consuela a los afligidos, que seca las lágrimas de los oprimidos, pues Él es un Dios, dice Salmo 147:3, Él es un Dios que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay una verdad muy estremecedora en esta revelación. ¿Cuál es? Que no puede existir el arrepentimiento verdadero sin el dolor por el pecado. No puede, no puede. Tú no puedes venir y decir, pues ya me arrepentí, pero pues sigo haciendo lo que hacía antes. No puede, repito, no puede existir el arrepentimiento verdadero sin dolor por el pecado, sin rechazo por el pecado. Esto literalmente es imposible. Porque hay quienes dicen, bueno, arrepentimiento dicen que es un cambio de mente. Sí, es un cambio de mentalidad. Pero ¿qué cambio de mentalidad representa? Representa un cambio de mentalidad de 360 grados. Y algunos lo interpretan así sutilmente. Esto va más allá de simplemente un cambio en un pensamiento. Es un cambio de mentalidad completo y total, una transformación radical. De modo que se odia lo que antes se amaba y ahora se ama lo que antes se odiaba. Ese arrepentimiento verdadero formula ahora juicios distintos de lo que antes emitíamos. Ya no confunde lo amargo con lo dulce, ni lo dulce con lo amargo, ni las tinieblas con la luz, ni la luz con las tinieblas. Ahora emite juicios justos, pues el cambio de mentalidad es total y completo y profundo. Entonces, no puede haber arrepentimiento que valga la pena si no va acompañado de dolor por el pecado. Bajo este punto, ahora sí puede comprender el por qué es necesario que Dios permita la aflicción. ¿Por qué debemos sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones? ¿Por qué Dios debe permitir que el mal prospere? Precisamente por esto, porque no puede haber arrepentimiento si no hay dolor por el pecado. El pueblo de Israel debía ser afligido. Dios debía llevarlo a ese punto. Y de las cosas más terribles que el pueblo de Israel ha sufrido en su historia, pues fue la esclavitud en Egipto y ahora este evento que es la cautividad en Babilonia. Y ambos tenían este propósito, que si el pueblo de Dios manifestaba un arrepentimiento, pues debía ir acompañado de ese dolor por las consecuencias de su pecado. Por eso el exilio era necesario. Sí, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que tiene el poder para hacer todas las cosas, y Dios podría evitar el cautiverio.
Así como en su momento Dios pudo haber evitado que Adán y Eva pecaran, y así como Dios pudo evitar que Israel fueran llevados esclavos a Egipto, Dios pudo evitar todos estos eventos catastróficos. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque era necesario. Tú dices, es que ¿por qué Dios no evitó? Es que ¿por qué Dios no quitó? Porque es necesario. Más que nadie Él conoce tu corazón y Él conoce mi corazón. Y así como el exilio era necesario, en algunos momentos también una enfermedad es necesaria en nuestro cuerpo. Y así como esto, algunas veces también las injusticias son necesarias y Dios permite que prosperen en nuestra contra. ¿A quién no le ha pasado eso? Y lo que se fragúa y se levanta contra ti, Dios lo puede evitar, ¿cierto? Pero Él lo permite de una u otra manera porque es necesario. Algunas veces nosotros podemos juzgar y la gente normalmente en el mundo dice, ay, pero ¿por qué le pasan cosas malas a los buenos? ¿Y por qué le pasan cosas buenas a los malos? Así es nuestra interpretación sobre un juicio. Pero para el cristiano no hay nada malo. Todo obra para bien. Todo contribuye para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel no leemos y no escuchamos que el pueblo declaraba una y otra vez, Señor, nos arrepentimos, ahora sí te vamos a seguir, ahora sí te vamos a obedecer? ¿Y qué crees? Reincidían y reincidían y reincidían. Y mi pregunta es, ¿de verdad el pueblo de Dios lamentaba haber pecado? ¿El pueblo de Dios lamentaba tener otros ídolos? Ahí está el punto. ¿Por qué Dios permitió tanta aflicción sobre Israel? Porque Dios conocía sus corazones. Y Él sabía que el pueblo no se había arrepentido de verdad. ¿Por qué? Porque el pueblo realmente no lamentaba haber ofendido a Dios. Lamentaban el castigo. Lamentaban la humillación, lamentaban la derrota de los ejércitos enemigos. En este caso, pues claro, iban a lamentar el cautiverio porque perderían todo y serían expuestos a vergüenza pública. Por eso Dios debe ir más allá. Por eso el exilio era necesario. Cuando uno está convencido de haber transgredido contra Dios, uno debe sentir un arrepentimiento verdadero. Y un arrepentimiento verdadero va acompañado de un dolor por haber quebrantado la ley de Dios. Debe existir un profundo rechazo hacia el pecado cometido, incluso hacia la sola idea, escucha, la sola idea de volver a cometerlo. Debe existir un sincero dolor por haber transgredido contra Dios. Es lo que vemos. Por lo tanto, si no hay tal dolor en tu corazón, falta uno de los elementos necesarios para un arrepentimiento genuino. Y Dios lo sabe. Y Él conoce nuestros corazones. Y repito, ninguno deseamos ese tiempo de aflicción. Y ve lo que sucede después en el versículo 3 y 5. Vamos avanzando. Viene la palabra de consuelo del versículo 1 al 2, del versículo 3 al 5. Ahora recibe un llamado de parte del profeta Isaías al pueblo de prepararse, esto con miras al exilio. Dice, vos que claman el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Resumen, ¿qué sucede aquí? Ahora Isaías hace un llamado al pueblo al arrepentimiento. Ya les habló del consuelo, ya les dijo, van a ser consolados, sus pecados han sido perdonados. Ahora Isaías hace un llamado al pueblo a preparar el camino a Jehová. Como sabemos, los profetas del Antiguo Testamento eran voceros de Dios. Ellos emitían mensajes que provenían de la palabra de Dios, hacían un llamado a toda la nación para volverse a Dios,
el profeta los invitaba a no endurecer sus corazones. Eso es lo que significa preparar el camino a Jehová. Es decir, que ante la evidencia del cautiverio, no endurezcan sus corazones. Que preparen sus corazones para ese tiempo de aflicción y que puedan ser receptivos y que puedan ser humildes para depender de Dios. No endurezcan sus corazones. Y aquí Isaías está hablándole a la nación, porque la nación estaba atravesando por un desierto espiritual y cada israelita necesitaba espiritualmente la manifestación de Dios. Y la idea de preparar el camino del Señor es una descripción gráfica porque la verdadera preparación debe tener en primer lugar nuestro corazón. Construir un camino es muy parecido a la preparación de Dios de lo que tenemos que hacer en nuestro corazón. Ambos son costosos, ambos deben lidiar con muchos problemas y entornos diferentes. Y aquí Dios está llamando al pueblo, preparen sus corazones. De modo que cuando llegue el tiempo de aflicción, no endurezcan sus corazones, sino que sepan que yo estaré con ustedes. Y que sepan que solamente es a través del cautiverio que yo necesito trabajar en sus vidas. Que a través del cautiverio yo los voy a preparar para que ustedes sean el pueblo que yo quiero. Entonces el pueblo debía preparar su corazón. Después del versículo 6 al 8, ahora ante el exilio reciben un llamado a ver más allá de lo temporal y lo terrenal. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuál es el mensaje claro aquí? Aquí vemos otra palabra de consolación. Aquí el profeta está estableciendo la realidad del pueblo. Son frágiles, son temporales, son terrenales. Y así de frágil y débil es el hombre, como la hierba. Incluso vemos cómo esta palabra lo que quiere hacer es también poner en una realidad al pueblo de Israel. La voz, el profeta estaba diciéndole al pueblo que ellos como seres humanos, como pueblo, son temporales, son cambiantes, son como la hierba, como la flor que crece en la primavera, se marchitan, mueren cuando llega el clima cálido, y en contraste lo que está haciendo es, ustedes cambian, ustedes son infieles, pero yo no. Yo voy a permanecer, yo nunca fallo, y mi palabra permanece para siempre, mientras que la suya no. Y aquí, a través de este mensaje, Dios está estableciendo su promesa con el pueblo de Israel y les está diciendo que lo que Él ha prometido, debido a que su palabra es firme, que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y entre esas promesas estaba la restauración del pueblo de Israel y el cumplimiento de sus promesas. Entonces estas palabras hablan de una garantía en la promesa de Dios. Su palabra va a permanecer por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque su palabra es una semilla eterna, una semilla que fructificará aún en tierra árida, está con nosotros aún en las aflicciones. Es la semilla incorruptible puesta en nuestros corazones que va a crecer y va a dar el fruto esperado. Eso es lo que está anunciándoles aquí. Después del versículo 9 al 11, ante el exilio viene otra palabra de parte de Dios que les brinda consuelo. ¿Por qué? Porque Dios les dice, yo los voy a pastorear con amor. Leamos, súbete a un monte alto, le dice, anunciadora de Sión, levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala sin temor, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y el verso 11, ¿qué dice? Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura las recién paridas. ¿Qué significa esto? En su brazo llevará los corderos. Esto habla del especial cuidado que Dios tendría por su pueblo. Los más jóvenes,
los que representan los más débiles, los que son despreciados. El Señor les está brindando un cuidado especial. Y el Señor está diciendo, yo los llevaré en mi brazo. Algo importante aquí, y la descripción lo dice, Él no está echando a los corderos sobre sus hombros. Él no los está arrastrando con un lazo. ¿Dónde los lleva? Cerca de su corazón. Cerca de su corazón. Como un pastor llevaría una oveja. Lo que está diciendo aquí es, yo los voy a envolver amorosamente en mi seno, cerca de mi corazón, que es un lugar seguro. Es un lugar de consuelo. Decía un escritor, los hombros son para el poder, la espalda es para la fuerza, pero el pecho es la sede del amor y la compasión. Y eso es lo que está representando aquí. Entonces, Él pastoreará suavemente a las recién paridas, ahí está, con su vara y con su cayado. ¿Y esto a qué nos remonta? Salmo 23, el Señor es mi pastor, aún en el cautiverio, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque mi pastor estará conmigo todo el tiempo. Esto es la palabra que el Señor estaba sembrando en el pueblo de Israel, lo cual les estaba brindando consuelo. Y debemos entender lo siguiente, estoy terminando. ¿Cómo se relaciona entonces el consuelo con el dolor? No podemos experimentar consuelo sin antes haber sentido dolor. Todos nos enfrentamos a realidades tristes, decepcionantes, dolorosas, frustrantes, perjudiciales, dañinas. Todos vivimos en tiempos difíciles de problemas. Y la Biblia está replanteando la felicidad desde una perspectiva que va más allá de lo temporal y lo terrenal. En esta vida tendremos aflicciones. En esta vida nos enfermaremos. En esta vida pagaremos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero aún así, es posible experimentar el consuelo de Dios y la esperanza que Él nos brinda. Es posible experimentar las dos cosas a la vez también. Una es el daño causado por el pecado y otra es el consuelo dado por Dios. El Salmo 35 nos habla de esto. Dice, porque por un momento será su ira. Póngalo en contexto de lo que está diciendo del cautiverio de Israel. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y luego vea la segunda parte. Por la noche durará el lloro y a la mañana, ¿qué vendrá? La alegría. Ese Salmo 35, el salmista está diciendo que la alegría se encuentra al otro lado del sufrimiento. Él lloró durante toda la noche, pero a la mañana, ¿qué le vino? La alegría. Es decir, lo que él está describiendo, recibí ese consuelo. Tuve una noche amarga, una noche triste, lloré, pero Dios me consoló y a la mañana vino la alegría. En cierto sentido, la alegría que viene por la mañana no estaba allí en la noche del lloro. El llanto que estaba allí por la noche se fue por la mañana y esta es una secuencia real y una experiencia real. El dolor y la alegría se basan en diferentes realidades. Y podemos ver claramente en Apocalipsis 21:4 que las lágrimas se correlacionan con el dolor y el sufrimiento. Dice, Él limpiará cada lágrima de sus ojos y la muerte no habrá más, ni habrá luto, ni llanto, ni más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Y cuando el salmista dice, el llanto puede demorar toda una noche, eso representa el cautiverio de Israel. Pero la alegría vendrá con la mañana. Juntamente con la aflicción, vendrá el consuelo de Dios. Juntamente con la tristeza, vendrá esa fortaleza y esa esperanza que nos da el Señor. Y el salmista lo que quiere decir es que la noche de lloro, esa noche de lloro, él se refiere a una consecuencia del mal. Es lo que representa esa noche de lloro, una consecuencia del mal. Y será reemplazada por la alegría sin lágrimas, ahora con el consuelo que Dios nos da. Las lágrimas se limpiarán
el dolor se curará. Es lo que está diciendo aquí. Esto es esperanza. Entonces, tú no puedes evitar que el dolor y las lágrimas vengan. Eso no lo puedes evitar. Pero sí puedes evitar que la alegría se vaya. Eso sí. Eso sí puedes evitar. Y el pueblo de Israel no debía poner énfasis en la experiencia del dolor por causa del cautiverio, sino en la experiencia del consuelo que les traería la alegría que viene con la mañana. El cautiverio era una manifestación de la misericordia de Dios. Y el pueblo, ¿por qué? Porque el pueblo no fue consumido por la ira de Dios, mostró su misericordia. ¿Qué nos dice Lamentaciones 3, 22 al 23? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y el texto qué dice? ¿Qué vendrá en la mañana? La alegría. ¿Qué dice Lamentaciones? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Son inevitables las noches de lágrimas. Eso no lo podemos cambiar. Pero también vendrá la alegría a la mañana. Porque día a día las misericordias de Dios se muestran sobre nosotros. Mañana tras mañana tenemos esa esperanza y ese consuelo que viene de parte de Dios. La misericordia de Dios nos brinda consuelo. Termino con esto, nos brinda consuelo en la tribulación. Dios es descrito como un pronto auxilio en los momentos de angustia, un amparo seguro. Eso significa que podemos refugiarnos en Él cuando enfrentamos dificultades. La misericordia de Dios también nos brinda consuelo en la debilidad. La esperanza en Dios renueva nuestras fuerzas. Isaías 40:31 menciona, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La misericordia de Dios nos brinda consuelo para superar todas las cosas. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión dice, tengo fuerzas de Dios para enfrentar todas las cosas. Otra versión lo dice así, tengo fuerzas para todo, gracias a aquel que me da poder. Lo que sugiere que Dios nos proporciona la fuerza para afrontar esas noches de lloro. Y en la mañana siguiente vendrá la alegría. La misericordia de Dios nos brinda consuelo en la desesperación. El consuelo de Dios se manifiesta cuando nos sentimos abrumados, desesperados, ansiosos. Y Él nos da la fortaleza y también nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones y nos ayuda a superar nuestros temores, ya que Él está presente con nosotros y como Él lo prometió, estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no es optimismo ingenuo, ni simples deseos buenos, es una esperanza que nos sostiene en esas noches de lloro. Es esa esperanza que nos mantiene firmes en esos 70 años de cautiverio, que nos da la fuerza para perseverar y nos brinda el consuelo necesario para resistir. Es una esperanza que nos recuerda que nuestros sufrimientos presentes no son el final de nuestra historia, sino que simplemente son parte del gran plan de Dios que está llevando a cabo de nuestras vidas. De eso nos habla. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra hoy. Gracias por lo que nos hablas. Por el llamado que tú nos haces también en esta hora. Muchos queremos sinceramente hacer tu voluntad. Queremos amarte por encima de todas las cosas. Pero a veces lo que ignoramos es que no estamos dispuestos a seguir tu voluntad
bajo todos los esquemas que tú preestableces para tratar con nuestro corazón. Y que muchas veces endurecemos nuestro corazón cuando la respuesta que tú das va en contra de nuestras preferencias. Y como hoy hemos escuchado y aprendido, es necesario el cautiverio, es necesaria la aflicción para llevar precisamente nuestros corazones a un punto de quebrantamiento. Pero lo que tú también haces no solamente es quebrantarnos o permitir que el mal prospere para causarnos aflicción y sensibilizar nuestro corazón, sino que también tú prometes consolarnos. Prometes consolarnos. Prometes estar con nosotros cada día de nuestra vida. Y que si fuera por nuestros pecados y nuestra desobediencia, lo que merecíamos es ser consumidos. Pero por tu misericordia no lo hemos sido. Porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Grande, grande es tu fidelidad. Y aunque las lágrimas podrían demorar toda una noche, la alegría vendrá por la mañana. Tú limpiarás cada lágrima de nuestros ojos y la muerte no habrá más, dice la Biblia. Porque tú has prometido estar con nosotros. Has prometido estar con nosotros. Yo ruego que esta palabra quede sembrada en el corazón de la iglesia. Y que nos apropiemos de ella. En el nombre de Jesús.